Entonces, los maestros tienen que asignar temas para que los estudiantes investiguen, ¿verdad? Y luego para discutir en clase. ¿Qué tú crees que eso significa, no? Si yo propongo un tema y lo mando a los muchachos a investigar a la web, y en la web los muchachos encuentran respuesta, y luego vienen a mostrarle esos hallazgos al docente. De alguna manera eso no sostiene que sí, los maestros son irrelevantes. Yo diría en absoluto, fíjate que eso va a reafirmar lo que digo de nuevo, maestro, porque de entrada es una gran falacia, o una falacia de doble sentido. Porque si pensamos en un silogismo que sería más o menos este, cuando el conocimiento está al alcance de los estudiantes, el profesor es imprescindible. En Internet está todo el conocimiento, por tanto el profesor es imprescindible, pero es una falacia. Primero, no está todo el conocimiento. Bueno, conocimiento, yo tengo mucha resistencia a datos e informaciones, porque el conocimiento es una experiencia de cada quien. Y ese es uno de los aportes del constructivismo, de concebir el conocimiento como una construcción. No importa que tú que ya las reglas ortográficas estén establecidas, pero es distinto a que tú se las transmitas, dictan ahí, copien esto, a que tú lo lleves en un proceso inferencial, a que ellos construyan sus propias reglas. Es un conocimiento, es una experiencia que viven. Y eso es insustituible, eso no lo pueden hacer las máquinas, es experiencia de aprendizaje. Podrían utilizar las fuentes todas, pero decía que el profesor es un estratega, con las estrategias que el profesor o la profesora prepare para que conviertan esos datos e información en experiencia, incluso hasta los adefesios y las estulticias y los bulos, con buenas instrucciones, con buenas estrategias se pueden convertir en conocimiento, porque el que tú descubras que hay inexactitudes en determinado medio, y eso es un conocimiento, y eso es una experiencia, como la he vivido yo con GPT. Yo he pasado todo esto practicando y he encontrado preciosura que ahorita podría compartir alguna con ustedes, pero para no salirnos de esto, de esa falacia. Entonces, yo acabo de comprar un libro que me fascina, Sánchez Roms, un historiador de la ciencia, y ahora en el 2023 escribió un libro que por suerte ya llegó al país. Eso es, digamos, dice muy bien de nuestro país. Se llama Querido Newton, querido Einstein. Son las cartas entre científicos y científicas, pero más científicos que científicas. Yo lo compré con una buena fe y con una mala fe. Lo compré con la buena fe de estudiarlo, pero con la mala fe de buscarlo en las redes. Lo busqué por toda parte, me auxilié de personas que son expertos buscando, y no apareció una joya del libro, no apareció muy actualizado. De manera que según Popper ya quedaría falsada. Con tú encontrar un contraejemplo de una afirmación general ya está falsada. Por tanto, no hay duda que eso es una falacia. Y entonces está sobre dos premisas falsas. Primero, que el dato, no es verdad que todos los datos están en Internet. Y segundo, no es verdad que cuando los datos están al alcance de los estudiantes, ya el profesor es imprescindible. De hecho, yo creo que siempre los datos han estado al alcance de los estudiantes. Cuando tú estudiabas, cuando todos los que están ahí escuchando estudiaban y estudian, teníamos los libros de texto. Los profesores, mis profesores decían, en su libro, para mañana, la clase de historia, va Fenicia, va tal cosa, y nosotros íbamos ahí y lo estudiábamos. Y entonces lo discutíamos en clase, exponíamos. Era un método de exposición muy tradicional, pero al menos tenía el mérito de que uno tenía que reforzar la memoria y hasta una oportunidad para la expresión oral. Teníamos acceso al datos. Los datos que se manejaban en ese entonces estaban en los libros de texto, con la ventaja de que los libros de texto tienen un mayor control de calidad, tienen un mayor nivel de confiabilidad. ¿Qué datos están en el ciberespacio? Todo. Porque es distinto, y es lo que nosotros haríamos, quienes nos escuchan, que son profesores también y profesores, y tú, lo mandaríamos a revista indexada, nada de que Rincón del Vago, ni siquiera monografía.com, sino que en la academia hoy se trabajan con revistas indexadas o con revistas acreditadas. ¿Qué sería una revista acreditada? La de la UAS, que aunque no estén indexadas, tienen ya el aval
de la institución. Ahí no van a publicar porquería. Podía haber errores, claro está, pero no hay adefesios de antemano. Entonces, en el ciberespacio no hay control. Tú le dices a los estudiantes y que busquen y te van, y si ponen al GPT, va a buscar de donde encuentre. Ahí no, el GPT todavía, por ejemplo, no sabe discriminar de fuentes indexadas, fuentes acreditadas, fuentes no acreditadas, opiniones, etcétera. Y eso lo puedo demostrar porque he hecho el experimento. El GPT ni siquiera cita. Tú le pones a hacer un paper y no te cita. Entonces yo le pongo, pues cíteme, por favor, en ese, lo puse a hacer un paper, por ejemplo, sobre la falsación de Popper. Me hizo un resumen de la idea de Popper, más aceptable. Entonces yo digo, me gustaría que me insertara algunas citas de Popper sobre el comentario anterior. Y lo que hace es que otra vez Popper y otra vez de Popper, pero no me dice Karl Popper en su libro, qué sé yo, conocimiento objetivo o especulación y errores, no, nada, sino que siguió comentando, no sabe discriminar. No digo que llegará, porque ellos lo irán perfeccionando, pero hasta ahora no es posible. Y eso, de hecho, es una pista para los docentes, saber diferenciar cuando hay trampa, pero eso lo podríamos trabajar más adelante para continuar con esas falacias. No está todos los datos. Yo diría, me lo aventuro, pero yo diría que el conocimiento confiable todavía está mayoritariamente en los libros, el conocimiento confiable. Y que esos libros, claro, no podemos pensar que los libros que están en Amazon están en línea. Tú lo puedes comprar en línea, pero no es que yo voy a entrar ahí. O lo que están, yo compro mucho en las librerías de España, pero no es que yo pueda entrar, yo veo los títulos. Y si alguien viene para acá, cuando estaba Alejandro Arbelo, por ejemplo, que me ayudaba en eso, lo traía. La misma María Amalia me trajo una vez. Pero no, que estén en las librerías no quiere decir que están disponibles para acceder a ello en línea. Entonces, hay que, pero aún los tuvieran, vamos a asumir que sí, que es una falacia. Es lo mismo, el profesor lo que va a seguir gerenciando, porque no es de que, no es lo mismo que un estudiante vaya y se embotelle unos datos. Hoy eso tiene todavía menos relevancia que una persona lo que haga sea tener datos porque se pueden manejar. Justamente eso es lo que va a pasar de moda, el que tú comiences a recitar datos. Ahora lo que hay que desarrollar es esa competencia epistémica que es el manejo de los datos. Es esa competencia incluso mnemotécnica para ver cómo en vez de una memoria pasiva, receptiva y recesiva, construimos una memoria activa y asociativa. Que ese sí es el paso que va a cobrar fuerza, que en vez de ir convertirnos en un almacén de datos, convertirnos en una inteligencia constructora de experiencia cognitiva. Y eso se logra, por ejemplo, con una competencia epistémica, pero en este último caso, mnemotécnica, que podríamos hablar tal vez un poquito de eso más adelante, porque el nuevo profesor que ya está ahí, que está en las aulas, que va a ir cobrando fuerza, decía, está trabajando eso. Y seguiremos trabajando. No es que que la memoria, no sea, no, que la memoria no es importante. Sí, lo que no tiene mucha importancia es la memoria automática. Pero la memoria activa, crítica, asociativa, es la que está demandando ya esta nueva situación.